Y la noticia quizá no es tan mala, es buena dentro de todo. Se logró la detención de Alberto Carlos Mejía. Ayer a eso de las 5 o 6 de la tarde lo informábamos muy pronto acá en Mega Noticias con Juan Carlos Araya acá explicando todo lo que había ocurrido. Ahí tenemos el video. Está Javier Lagos en la Fiscalía. Don Juan Carlos Lepe, ¿dónde está Javier Lagos? Javier Lagos está en la Fiscalía Nacional. ¿Estamos con ella ya todavía, no? ¿Sí? Javi, ¿cómo estás? Buen día, te sumamos a ti también, Gonzalo, a la conversación. ¿Cómo está la situación allá, Javi? Te veo con un poquito de frío, parece, se está haciendo cariñito en las manos. Hola, Lucho. Sí, es que bajó mucho la sensación térmica. Fue un poquito extraño, pero ya ahora vamos a tratar ahí, claro, de poder cambiar las temperaturas para empezar a contar. Claro, vamos a sumar a todos y todos los que puedan ser partícipes de esta conversación. Muy importante, Lucho. Muy importante porque vamos a pasar a detallar parte importante de lo que fue este exitoso operativo que se lleva a cabo en Colombia durante horas de la tarde de este mismo día sábado, en donde se concreta la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández. Acá hay varios puntos que tenemos que pasar a revisar. Primero que todo, cómo se va dando esta misma detención, que bueno, acá hay que revisar, como lo mencionaba anteriormente, parte de lo que es la cronología finalmente, porque efectivamente a raíz de una cadena de errores que se fueron cometiendo de manera anterior a esto mismo, es que bueno, ahora ya podemos dar cuenta, según lo informado tanto por la Fiscalía de Colombia como también acá por Policía de Investigaciones, OS9 también de Carabineros, ya se concreta durante la tarde de este mismo día sábado la detención de Alberto Carlos Mejía. Una situación que evidentemente, Lucho, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque finalmente, claro, era uno de los prófugos más buscados, no en nuestro país evidentemente, sino que ya con una alerta roja, una alerta en Interpol, la cual efectivamente, claro, llega a distintos países, entre ellos Colombia, en donde se suponía que podía también haberse trasladado desde que sale de nuestro país. Y bueno, efectivamente a raíz de estos mismos operativos se encuentra Alberto Carlos Mejía en el estado de Barranquilla, precisamente hablamos de Barranca Bermeja, ahí en donde se concreta esa detención. Estaba caminando en plena vía pública, lo encuentran también con sandalias, utilizando un pantalón negro, una polera estilo musculoso, y lo que más llama su atención, llama la atención de la gente que nos está viendo y que nos imaginamos también revisó parte de este mismo momento, es efectivamente que tenía un notorio cambio en su apariencia. Hablamos de su cabello, el cual, claro, tenía de color un tanto oscuro, podríamos hablar negro tal cual, pero ya al pasar el tiempo es que cambia su color de cabello por un color mucho más claro, podríamos decir, se decolora parte del cabello incluso para también ahí poder de alguna u otra manera disimular un poco tanto su apariencia dentro de las personas. Quiero que pasemos ahora también a revisar parte de este momento para que todos tengamos claro estas imágenes y cómo fue el momento de la detención de Alberto Carlos Mejía en Colombia. Pasemos ahora a revisar ese momento. Número de control A10632/7-2025. En su contra hay una notificación roja de Interpol solicitada por el país de Chile. Deja camiseta, Amber. ¿Avisar a mi familia? ¿Le puede avisar a mi familia? ¿Le puede avisar a mi familia? Raparé, registro viejo. ¿Le puede avisar a mi familia que te dio el cristal? Regístralo. Ahí está entonces el video donde se logra la detención de Alberto Carlos Mejía, como tú decías, Javi, decolorado, ahora rubio, entre platinado y rubio más o menos, tratando de buscar cambiar su aspecto básicamente, ¿no? Javi.
Sí, Lucho, ahí tratando de cambiar, como tú lo mencionabas, su aspecto. Y bueno, tenemos que pasar también acá, Lucho, a revisar parte de la cronología. Acá, primero que todo, se comete este homicidio durante la jornada del 19 de junio de este mismo año. Jornadas más tarde es que se concreta la detención. Lamentablemente pasan también ahí mismo la semana y ya es durante el mes de julio en donde es liberado y aquí mismo por error. Acá esto, claro, ya fue un tema de debate que se origina durante las últimas semanas del mes de julio, en donde, claro, ahí se vieron parte de las responsabilidades que podían existir y bueno, ya durante la jornada de ayer se concreta su detención de esta persona que presuntamente habría salido del país el pasado 12 de julio. Por lo tanto, es ahí mismo en donde, claro, inicia esta misma alerta roja que se emite en Interpol para que así se pueda también poner a las policías de diversos países en alerta. Tenemos que recordar también, Lucho, y esto es súper importante, tenemos que recordar que en muchos momentos se habló que podía estar en Venezuela, se habló que podía estar en Perú también. Aparte de esto, Colombia fue un destino el cual se había pensado, pero incluso durante la semana estuvimos hablando, de hecho, que podría haber estado en Argentina. De hecho, ese fue un tema que se comentó bastante, fue una alerta también ahí que se generó en diversos estados en donde estaban muy pendientes porque al parecer habían visto una persona de rasgos similares. Bueno, efectivamente, según lo que comentaban desde la Fiscalía en Colombia, ellos mencionaban que se estuvo realizando un proceso de seguimiento y que ya por lo menos durante las últimas jornadas habían estado haciendo un seguimiento y que ya tenían identificado que él podía estar en donde finalmente fue detenido, como les comentaba, caminando en plena vía pública como si nada y con un notorio cambio evidentemente en su apariencia. ¿Para qué? Para disimular evidentemente. Eso sí, algo que no pudo disimular de ninguna forma eran los tatuajes, que esos también fueron publicados en estas mismas alertas, en las alertas de Interpol. ¿Para qué? Para que fuera más reconocible, porque eran tatuajes que, claro, de gran envergadura, por decirlo así, en los cuales si uno los veía podía reconocerlo. Este fue un signo muy importante también para no confundirlo con otras personas, Lucho. Exactamente, y a eso quería ir y preguntarle a Gonzalo y así además darle tiempo a Cuquini, nuestro director, si nos puede buscar la imagen de los tatuajes porque termina siendo clave el tatuaje en la mano, ¿no, Gonzalo? Claro, del momento que este delincuente se da a la fuga, lo primero que se hace es una caracterización física de la persona, un análisis físico para poder hacer los encargos y se puedan tener pistas visibles, claras de esta persona. Tenía un tatuaje muy característico en su mano, ¿no es cierto? Eso lo identificaba y de hecho se vieron algunas imágenes cuando él se fuga, digamos, que camina se cubre la mano, porque sabía que ese elemento era muy característico. Acá no tenía nada en la mano acá. No. Claro, por lo que pasa que la detención, recordemos que esta detención se produce casi más de un mes después de que él salió de ahí está el tatuaje en la mano. Ese tatuaje es el sello. ¿Un Odín? ¿Qué es? ¿Un Zeus? Es su marca personal, claro. Es su marca personal, la cual no podía de ninguna forma haberse confundido o él mismo haberse ocultado. Lo intentó hacer obviamente, pero finalmente fue detenido. Para ello se hace la caracterización de esta persona, se suben estos elementos y se dan las alertas para que las policías lo puedan rápidamente detener. Más de un mes demoró, obviamente, su detención, pero se hizo un trabajo muy importante para ello. Eso te iba a decir, Gonzalo. Ayer Juan Carlos Araya, nuestro periodista que tenía toda la información sobre este caso, hablaba de Mauro Pino, que es el agregado militar de Carabineros. Agregado policial. Agregado policial de Carabineros en Colombia. Esta no es la primera colaboración que tiene Carabineros con la policía colombiana. Entonces pasa a ser muy importante que este agregado policial sea una persona que tiene trabajo investigativo. Sin duda que la figura del agregado policial, no solamente en Colombia, sino en otros países, no es una figura solo decorativa, sino que también es una figura que tiene que actuar en este tipo de casos. Coordinar rápidamente con las policías locales, coordinar rápidamente con Chile y de manera tal de poder rápidamente entregar la información, entregar todos los datos que, como en este caso exitoso, se pudo digamos, hacer este enroque de información también con la Policía de Investigaciones. Recordemos que también participó la Interpol Colombia y la Interpol Chile en el cruce de datos para finalmente detener a esta persona. Mira, en ese sentido ayer Juan Carlos, nuestro artista, Juan Carlos Araya,
decía algo que es súper importante, que para todos quienes reporteamos el mundo policial, conocemos a Mauro Pino. Mauro Pino estuvo en OS9 mucho tiempo. Así es. Yo me acuerdo de haberlo entrevistado cuando él era mayor en OS9. Entonces, el tener un agregado policial que tiene un bagaje investigativo importante, porque no estás llevando un funcionario que era de escritorio, por ejemplo, estás llevando a alguien que estaba a cargo en un departamento investigativo, es muy importante en este caso. Sin duda, la función también es esa, no solamente, como dije, de ir a la embajada y estar en otro país, sino que también actuar y recopilar información que sea necesaria para el esclarecimiento de un hecho delictual en donde estos individuos, como se ha transformado en una costumbre, de personas extranjeras que cometen un delito acá en nuestro país y posteriormente se fugan. No es el primer caso que es detenido en Colombia. Entonces, es muy acertada la decisión de detener al coronel Pino en Colombia y obviamente se vieron los resultados positivos. Mira, tenemos declaraciones de, yo me acuerdo de entrevistarlo cuando él era mayor, del coronel Pino, que entrega más detalles. Nuestro editor me la tira hacia el tiro. Yo lo entrevisté cuando era capitán. Me tiró al tiro el currículo barría. Veamos las declaraciones del coronel Pino. El día de hoy, personal de Interpol Colombia logró la detención del prófugo chileno Alberto Carlos Mejía Hernández. Hay que destacar el trabajo investigativo que desarrolló Carabineros de Chile con el departamento S9, en que se pudo tener una comunicación fluida con Interpol Colombia y por la alerta roja que presentaba esta persona, el día de hoy se logra su captura. La confirmación de esta detención también lo ha hecho la Policía Nacional de Colombia en un trabajo conjunto de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile en Colombia para dar la captura de esta persona prófugo de la justicia chilena. Claro, termina siendo muy importante, se le logra detener. Lo otro que te iba a preguntar, Gonzalo, el que él, por ejemplo, haya estado en la calle tan tranquilo, entendiendo que a lo mejor Colombia a él le daba una especie de cuidado a él, de sentirse más en confianza o más en tranquilidad, porque estaba fuera de Chile, a no sé cuántos kilómetros, ¿hace que él baje la guardia o de frentón estamos hablando de un delincuente que muy preparado no es? A ver, aquí este es un delincuente que tiene un perfil delictual violento, ¿no? Por el hecho en sí que cometió. Es un joven de 18 años el cual cometió un delito violento, por lo tanto, al darse a la fuga, cometió errores. Y estos errores fueron tomados por el OS9 de Carabineros y permitieron su captura. Él cometió errores, por ejemplo, en mostrarse en un lugar público, de pensar de que estaba no siendo seguido. Tomó contacto con familiares, se utilizaron técnicas investigativas que son importantes, escuchas telefónicas, fuentes humanas, cruce de datos, utilización incluso de drones para poder localizarlo. Y él se descuidó pensando que no iba a ser encontrado. Tomó contacto con familiares que tenía en esa ciudad en Colombia donde fue detenido y finalmente cometió esos errores, como dije, que permitieron su captura de manera limpia, clara, como se ve muy bien en los videos. No puso ningún tipo de resistencia y, es decir, no se percató que estaba siendo seguido y lo pillaron de sorpresa. No. Mira, sobre lo que tú estás diciendo, me llega aquí información, todavía me quedan fuentes. Mira lo que me dicen. OS9, acá a través de la oficina de análisis, estuvieron monitoreando las redes, lo que dices tú, Gonzalo, y fuentes abiertas, es decir, perfiles de Instagram, Facebook, Pinterest, no sé, la red social que él tuviera. Y dando con el domicilio de este tipo donde un familiar no directo le dieron la info desde acá de Santiago, desde OS9, al coronel Pino y él la entrega a la policía de Colombia. Fue clave el enlace del coronel Pino con el OS9 y con la policía colombiana. Y OS9 nunca lo soltó. ¿A qué se refieren con esto? A que siempre fue monitoreando todo, las redes, todo lo que él tenía y que era abierto y de libre disposición, lo fueron monitoreando. Entonces, en ese sentido, OS9 finalmente hace un trabajo bien importante de seguir monitoreando, pero eso que te digo de las redes devela también que es un delincuente de poca experiencia. Sí, claro, por eso cometió estos errores que permitieron que fuera ubicado y que fuese seguido. O sea, yo no me imagino al Satanás del Tren de Aragua subiendo una foto, estoy donde mi tío en Barranquilla. Yo creo que por la juventud este tipo lo más probable es que haya mantenido sus redes sociales activas y desconocemos al momento, pero puede que incluso haya claro, una persona joven sin redes sociales como que no existe. Entonces, ahí cometió ciertos errores por su inexperiencia en la fuga, que permitieron que fuese seguido y fuese monitoreado. Por eso, finalmente, como vemos en la imagen, como dije, no fue sorprendido, digamos, sin ningún tipo de oposición. O sea,
Y la imagen muestra que esta persona estaba siendo seguida, estaba claramente identificado el lugar donde estaba y esperaron que saliera de la casa, no se disparó ni un tiro y fue detenido de manera limpia. Él básicamente se entrega cuando lo detienen, ¿no? Sí, no puso ningún tipo de resistencia, la persona no quedó absolutamente sorprendida. Claro. Sorprendida. Claro, y ahí ese análisis de perfiles que hace OS9 también es complejo, ¿ah? Yo me acuerdo, no sé, cuando reporteaba el robo en el aeropuerto, que me contaron después de que había algunos de ellos que llegaban a tener, de los autores del robo, llegaban a tener 3 perfiles de redes sociales. Y OS9 iba monitoreando todos estos perfiles. ¿Cómo llega OS9 a ver los perfiles y conocer los perfiles de un delincuente finalmente? Claro, lo que pasa es que se mantienen bases de datos con delincuentes que son similares y por lo tanto de una u otra manera en algún momento se cruza esa información. Se cruza esa información con el análisis técnico de metadatos, ¿no es? Claro. Y eso permite, digamos, asociar a la determinada circunstancia o aparece algún, por decirlo, algún check donde esta persona se relacionó en alguna circunstancia con el delincuente. Y eso permite ingresar a las redes sociales y de manera, es un trabajo que no es fácil, ¿no? Claro. Pero de manera permanente y que requiere muchas horas de trabajo estadístico y de análisis de temas informáticos que finalmente permiten tener una información certera de manera online de la persona que están buscando. Y ellos, como son estas personas, estos delincuentes, no dejan de mantener sus redes. Entonces, les cuesta la cuestión de las redes claro, sociales. ahí este cometió un error. Este delincuente cometió errores que facilitaron su detención. Mira, nuestro editor me entrega otro dato importante más. Me dice, si tú tenías los teléfonos de los otros 2 participantes, es muy factible también poder llegar a sus redes sociales. Sin duda. Ahí también las escuchas telefónicas ayudan bastante. Claro. Se interviene en la red. Pero los teléfonos, porque al tener el teléfono tú tienes el perfil de uno de ellos, podéis ver sus amigos, todo. Claro. Por eso de ahí se baja, digamos, información y ahí se hace un árbol de contactos, de gente conocida y ahí en algún momento se cruzan. Claro. Y eso finalmente ayuda a la identificación del delincuente. Te insisto en lo del tatuaje. Si estuviéramos hablando de un delincuente más avesado, lo primero que habría hecho cuando está en libertad es haberse cambiado el tatuaje, arreglado, retocado, cambiarle la forma. Claro, vemos que trató de cambiar su apariencia, ¿no es cierto? Sí. Es lo típico que hacen estos delincuentes cuando son seguidos por la justicia, de cambiar su apariencia. Claro. Se tiñó el pelo, se dejó un poco de barba, qué sé yo, pero el tatuaje quizás no pudo o tuvo alguna dificultad para poder hacerlo, porque de todas formas tenía que ir a un lugar especializado, donde le aplicaron una tecnología de láser, entonces a lo mejor financieramente no tenía el recurso monetario en ese minuto y también podía hacer... Le alcanzó para agua oxigenar nomás y claro, que eso es lo más fácil, lo compró en una farmacia, pero... Se compró el tío Nacho aclarante y ahí salió. Claro. No, y finalmente el tatuaje se le hizo complejo porque no era tan fácil, pero bueno. Es que a mí eso me llama la atención porque el tatuaje en estos casos pasa a ser un distintivo y un distintivo súper claro. En ese sentido, o a lo mejor él no tenía una red que le iba informando lo que pasaba. A mí quizás me da esa idea. Yo recuerdo que la mamá de Alberto Carlos Mejía está detenida en Estados Unidos. Entonces él quizás acá no tenía mucha red que lo podía ayudar. Llegó a casa de familiares ahí, por la información que se maneja, que en ese lugar donde fue detenido tenía familiares. Claro. No sé qué cercanía de familia tendría, pero tenía familiares y él buscó ese cobijo en la casa de familiares. No... Claro. Y ahí se confió absolutamente de que no iba a ser localizado. Sus intenciones quizá eran pasar a Venezuela, estaba cerca. A cerca de 300 kilómetros de Cúcuta. 400 kilómetros de Cúcuta. Claro. Y una vez pasada la frontera a Venezuela, así que ya no era mucho más complejo el poder localizarlo. En definitiva, se perdía un poco el rastro de él ahí. Aquí es muy posible que él haya salido por Bolivia y desde Bolivia haya llegado a Bolivia, quizás Brasil, Colombia. A ver, la ruta que yo creo que es la que ha sido un poco tradicional y la que yo dije en un comienzo, tiene que haber cruzado Perú, eso está establecido que cruzó no a Bolivia, a Perú. Y posteriormente tiene que haber subido... El Uber el Uber lo dejó en la frontera, el vehículo que tomó del terminal de Arica hasta la frontera, cruza Perú, toma Perú hasta Ecuador y de Ecuador pasa a Colombia. Ya. Por lo que... Sí. Me quedó la duda en algo ahí. Sí, ahí tú... pero... No, puede pasar por Perú directo a Colombia. Claro, pero pues pero finalmente sí se da la normalidad de que estos sujetos llegan a Colombia. Ese dato del viaje preciso que hizo, digamos, con la información que va a entregar el mismo delincuente, se va a poder esclarecer cuál fue su
su viaje? ¿Cuál fue su...? Lo que sí tenemos confirmado, él va de Chile hasta Perú. Eso está claro. No pasa a Bolivia, pasa a Perú. Entrevistaron todos al taxista en Arica. Pasó a Perú. Claro, pasa a Perú. De Perú puede pasar directamente a Colombia. Sí. Ahora, creo que la frontera Perú-colombiana es media compleja. Claro. Además que se cruza cerro con selva, es media difícil. Quizás lo que dices tú, Perú-Ecuador, Ecuador-Colombia. Claro, puede haber sido una de las dos alternativas, pero el tipo llegó más o menos donde uno presumía, de acuerdo a la estadística previa de este tipo de delincuentes que se dan a la fuga, ¿a dónde van? Hubo información, obviamente, que estaba en Argentina, ¿no? Estaba en la Patagonia. No creo que haya llegado a la Patagonia y se haya vuelto, o sea, no lo dudo. Entonces siguió la ruta normal que asumen estas personas cuando cometen un delito y se fugan. Claro, recuerdo, Dayonis es el que fue tomado en Colombia, sí, que también fue detenido por uno de los crímenes en contra de un carabinero. Exactamente. Y ahí por eso te decía que yo recordaba que ya se están haciendo muchas coordinaciones con la policía colombiana. Carabineros de Chile tiene excelentes relaciones con la policía colombiana. Hay mucho intercambio de información, mucho intercambio de personal que se capacita tanto en Chile, sí, de Colombia como y de Carabineros. Y la policía colombiana tiene un nivel muy alto. Tienen muchos recursos, sí, y la verdad que sin duda que ellos nos aportan a nosotros como país la experiencia que tienen. Tienen, sí, delitos mucho más violentos, lamentablemente, sí, por el tema de la droga, del narcotráfico. El que vendría a ser el GOPE colombiano, yo siempre he escuchado que cuando va a estas capacitaciones, estos grupos de élite, de policías civiles, no militares, cuando va a estos entrenamientos y cosas así, siempre el grupo élite colombiano siempre está muy arriba y el GOPE Carabineros también. El de GOPE se capacita allá en, sí, la selva, hay campañas allá en la selva y tienen muy buena calificación como... Claro. Pero lo que dices tú es súper importante la colaboración que se termina dando. Sin duda, sin duda. Por eso lo que comenté también es que si este sujeto hubiese ingresado a Venezuela, ahí se hubiese dificultado porque la cooperación con Venezuela en este minuto no es muy buena, es nula. Entonces ya hubiese sido más complejo poder solicitar información, poder coordinar con la policía de Venezuela, incluso si hubiese sido tenido la extradición del mismo delincuente. Entonces, por suerte, fue localizado en un lugar que se tiene muy buena relación y se trabaja mano a mano con la policía de Colombia. Claro. Claro, en ese sentido, me imagino que es clave el saber la familia que él tenía, por ejemplo. Dentro de la investigación, cuando se hace el cruce de datos, también se identifica la familia. Claro. Y se hace también el árbol... ¿Dónde tiene familia que no sea en Venezuela? ¿Dónde tiene familia que no sea en Venezuela? Esa información se levanta de alguna manera, se analizan los datos, se cruza la información y se puede georreferenciar dónde podría haber estado este delincuente. Claro, claro, eso pasa a ser súper importante en ese sentido porque es el primer lugar donde la policía cree que él va a ir. Claro, porque el delincuente siempre cuando comete un delito busca la ayuda de amigos o familiares. Claro. Amigos o familiares, porque no tiene otra. Claro. O de la organización delictual, pero más allá de eso, de sus amigos o de su familia, de la novia, qué sé yo. Ahí busca la primera ayuda cuando se fuga o comete un delito. Claro, porque por ejemplo, haberse ido a Bolivia era complejo. Pues quizás si él no tenía ninguna red en Bolivia, era difícil mantenerse allá. Claro, claro. Él quizá pasó, no sé, no lo sabemos aún con claridad, el viaje... Es que si pasó a Perú no tenía para qué pasar a Bolivia. Claro, entonces no tiene el apoyo necesario para poder estar más tranquilo. Él buscó la tranquilidad un poco y poder descansar de esta huida, ¿no? Claro. Mira, ahí tenemos en nuestra foto a los 3 prófugos que se encuentran en Colombia. Todos por crímenes bien importantes. O sea, tenemos a Alberto Carlos Mejía, el primero, que recordemos es quien finalmente le da muerte al rey de Meix. El segundo que tenemos, Larry Changa, con un historial en el Tren de Aragua, en el Cerro Chuño. Y Dayanis Orozco, que es uno de los autores de uno de los últimos crímenes en contra de Carabineros. Los 3 fueron tomados en Colombia. Claro, hay un patrón que queda claro con la detención de este último sujeto. Los 3 buscando Colombia, acercarse a Venezuela. Claro. Ese era, digamos, el camino que ellos toman cuando los que han cometido este delito. Lamentablemente aún están en Colombia los 3. Bueno, el sicario detenido el día de ayer, digamos, va a tener un proceso largo de extradición, sí, y los otros llevan un año, incluso claro, uno de ellos un año esperando ser extraditado. Pero tarde o temprano van a llegar a nuestro país. Claro, lo que escuchaba ayer es que lo establece incluso la legislación colombiana, que la expulsión es solamente al país de origen.
Lo tiene muy establecido. Entonces, no es que puedan expulsarlo del país. No. Tiene que ser por proceso de extradición. Claro, y ese proceso de administración, digamos, de extradición tiene un tiempo determinado. Sí, es largo. Acá tenemos 5 días para ahora informar de que el sujeto está siendo requerido por la justicia. Ese trámite tiene que hacerse de la brevedad, me imagino que ya se hizo. Y en base a eso ya comienza el tema judicial y diplomático, porque aquí ingresa la diplomacia, digamos, a actuar y a coordinarse también con Colombia para poder tener estos sujetos acá. Muy buenas relaciones diplomáticas actualmente. Claro, en general siempre ha habido, Siempre Chile ha tenido muy buenas relaciones diplomáticas con Colombia. Muy buena relación e intercambio también con ellos. La verdad que no van a llegar. El tiempo, digamos, puede ser más o menos, pero van a estar acá los 3 delincuentes. Hemos coincidido la tendencia política con Colombia en los gobiernos, entonces eso también ha ayudado bastante las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin duda. Vuelvo un poco al tema de las redes de este delincuente, del sicario de Meix, Gonzalo. Él, al parecer, en Chile perdió todo tipo de red, ¿no? Lo más probable, porque siendo un sujeto de interés, del momento que él comete el delito, la gente se aparta, digamos, su núcleo de amistades se aparta y trata de evitar cualquier comunicación con él para no ser detectado o ser relacionado con este sujeto. Por lo tanto, la huida que planificó, por eso fue tan rápida, digamos, en un par de días ya estaba en Perú. Claro. No hubo, digamos, instancia para que él tuviera mayor comunicación con el delincuente chileno, o venezolanos, más bien dicho, acá en Chile. Claro, ahora, él logra salir, ¿te acuerdas? Logra salir de Perú, logra salir de Chile hacia Perú pagando un Uber millonario. Claro, lo que pasa es que este caso se ha convertido un poco mediático por un sinfín de errores, un sinfín de cosas anormales, desde que él ingresa con una identificación falsa, posteriormente es dejado en libertad, y después es como anormal tomar un Uber desde Santiago hasta Iquique, ¿no? Digamos que el conductor por lo menos se dé cuenta de que no es común y que algo extraño hay. Entonces, es una serie de situaciones que lo hacen, en este caso, más mediático de lo que sin duda es, porque este individuo mató a otra persona, ¿no? Con un homicidio. Exactamente. Gonzalo, te agradecemos que hayas estado con nosotros durante esta jornada analizando todas las aristas y variables que tiene este caso, que recordemos también tiene hasta arista farandulera. De todo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Que estés bien.